El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, afirma que el gobierno limitará las actividades políticas del líder opositor venezolano Leopoldo López, que se encuentra en la residencia del embajador español en Caracas. El gobierno ha rechazado entregar a López a través de un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores, pero ahora Borrell añade desde el Líbano que España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestro país cobra protagonismo en el conflicto de Venezuela al acoger al opositor Leopoldo López. En una rueda de prensa ofrecida desde el Líbano, Borrell ha recordado que el líder opositor se encuentra en la embajada en calidad de huésped, lo que implica una limitación de su actividad política. Enseguida les ampliamos esta información, pero antes vamos a repasar en titulares otros asuntos clave de este viernes 3 de mayo. La ONU eleva a 5 los muertos registrados durante las protestas que vive Venezuela. El Observatorio venezolano también ha informado que al menos 130 personas se encuentran heridas en todo el país por balas, atropellos o gases lacrimógenos. Guaidó ha pedido a los venezolanos que mantengan la presión en las calles para conseguir el objetivo de cesar con la usurpación. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña su disponibilidad para declarar el próximo 15 de mayo. Lo hará en calidad de investigado por un presunto delito de desobediencia al incumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos y las banderas independentistas de edificios públicos. Ya hay fecha para el juicio contra Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz. Será el próximo 9 de septiembre y durará al menos 10 días. Será un jurado popular quien la declarará culpable o no de los cargos que se le imputan. La Fiscalía ha solicitado para Quezada la prisión permanente revisable. Y a través de un videomensaje, el Papa expresa su alegría por el viaje que emprende el próximo domingo a Bulgaria y Macedonia del Norte, que tendrá un importante componente ecuménico. Un pellegrinaggio nel segno della fede. El gobierno limitará las actividades políticas del líder opositor venezolano Leopoldo López, que se encuentra en la residencia del embajador español en Caracas. Así lo ha afirmado el ministro de Exteriores, Josep Borrell. Desde el Líbano, el Ejecutivo ha rechazado entregar a López a través de un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores, pero ahora Borrell añade desde el Líbano que España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. La ONU ha elevado a 5 los muertos registrados durante las protestas que vive Venezuela. El Observatorio venezolano también ha informado que al menos 130 personas se encuentran heridas en todo el país por balas, atropellos o gases lacrimógenos. El opositor Leopoldo López continúa en la residencia del embajador español en Venezuela. Nos vamos hasta Caracas. Lila Vanorio, buenas tardes. El líder opositor Leopoldo López aseguró ayer desde la residencia del embajador español en Venezuela que al régimen de Maduro le quedan apenas semanas. Contó que durante los 2 años de arresto domiciliario sostuvo reuniones con militares de todo rango que estaban dispuestos y se comprometieron a trabajar a favor de una salida democrática del gobierno de Nicolás Maduro. Dijo además que no piensa abandonar la residencia del embajador de España en Venezuela porque no quiere volver a prisión y descartó que haya solicitado asilo diplomático a ese país. Para este fin de semana han convocado movilizaciones a las guarniciones o destacamentos militares para ejercer presión y pedirles que se sumen a la ruta que ha trazado Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Desde Caracas, Lila Vanorio. Que nosotros no vamos a descansar, no vamos a descansar ni un solo minuto, no vamos a descansar bajo ninguna circunstancia en el reto y el compromiso que nos hemos trazado, que es lograr el cese de la usurpación. Y nuestro llamado es a todos los militares, a todos los civiles, a todos los venezolanos que amamos nuestro país, a que asumamos nuestra responsabilidad de contribuir con el cese de la usurpación. Esto se va a acabar, hermanas y hermanos. Esta dictadura se va a acabar. Un Leopoldo López que agradecía además a la prensa, al gobierno español, su solidaridad con Venezuela y recordaba que se encuentra como huésped en la residencia del embajador español. Quiero
aprovechar esta oportunidad para agradecerle al gobierno de Pedro Sánchez, a los españoles, al pueblo español, que ha sido muy solidario con Venezuela. Aquí en nuestro país, Pablo Casado ha telefoneado a Alberto Núñez Feijóo y ambos tendrán un encuentro después del cruce de declaraciones de este jueves, en las que el presidente de los populares aseguraba que la fuga de votos había comenzado en la etapa de Mariano Rajoy, mientras el presidente de la Xunta de Galicia le respondía diciendo que le parecía desproporcionado afirmar que la debacle es responsabilidad de un equipo que sacó el doble de escaños que el equipo actual. Ambos se verán mañana en un acto en La Coruña. El objetivo es mostrar unidad de partido después de los malos resultados del pasado domingo y de los desencuentros de esta misma semana. El enfriamiento de la relación de los populares con Vox a nivel nacional se ha trasladado estos días al Parlamento de Andalucía. Hoy tocaba sesión de control y los de Francisco Serrano insisten en poner en jaque los presupuestos. Claudia Cardona, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Así es, a pesar de que Vox había pedido a Pablo Casado que rectificase en sus palabras, porque si no decía que esos presupuestos podían peligrar, en la práctica continúan apoyando las medidas estrellas de ese gobierno de coalición aquí en el Parlamento. De hecho, esta misma mañana Juan Marín ha dicho que la disputa está dentro de las estrategias políticas que tienen los partidos a cuenta de las elecciones generales. A todo esto se suma que hoy la Junta ha facilitado la lista de los nombres de las personas que trabajan contra la lucha de la violencia de género. Todos recordamos después de que Francisco Serrano, el líder de Vox en Andalucía, exigiese nombres y apellidos y le fueran rechazados. Pues bien, finalmente esa lista se ha publicado y en ella se constata que el 50% de las personas que trabajan en esos equipos no están colegiados, algo que ese partido, la formación de Santiago Abascal, ha calificado de muy grave. Todo está en orden. Aquí solo hay dos alternativas, o el cambio que desearon los andaluces el pasado 2 de diciembre, de manera mayoritaria, o la vuelta a la época de los gobiernos de los ERE, de los chiringuitos, de los fraudes. Bueno, yo creo que el señor Serrano se confunde. Una cosa es no tener la titulación y tener la preparación, y otra es no estar colegiado, y él como magistrado debería saberlo. Como el gobierno, insisto, está secuestrado, quien tiene la sartén por el mango es la extrema derecha, la ultraderecha, pues hoy será esto, mañana otra cosa, y va a ceder a todos los intereses por estar un poquito más de tiempo al frente del gobierno de Andalucía. Nosotros lo que queremos precisamente es los datos profesionales, la cualificación de estas personas, si están colegiados, y si estas personas que tienen que hacer unos informes tan trascendentales tienen la cualificación suficiente. Y de Vox también ha hablado hoy Ángel Garrido, el expresidente de la Comunidad de Madrid, ha acusado a Pablo Casado de destruir al Partido Popular. El mayor caso de transfugismo político que ha habido ha sido durante el último año el del propio Pablo Casado, que cogió un Partido Popular que era un partido de centro y un partido con unas grandes expectativas de mejorar, y lo convirtió en el Vox azul. En el momento que él haga una reflexión y se dé cuenta que el culpable de todo lo que está pasando es él y nadie más, seguramente será el momento en el que el Partido Popular pueda, y ojalá se desee de verdad, remontar. Y precisamente Ángel Garrido ha acudido esta mañana a la presentación de las listas de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid. Junto a Ignacio Aguado, candidato a la presidencia regional, han protagonizado la foto de familia junto a los miembros de la candidatura para las autonómicas del 26 de mayo. Ángel Garrido ocupa el puesto 13 en estas listas. Hoy además ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Begoña Villacís. La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid asegura que su principal objetivo el próximo 26 de mayo es desalojar al populismo del ayuntamiento de la capital. Tenemos un reto aquí en el Ayuntamiento de Madrid que es desbancar al populismo. Creo que objetivamente, y soy objetiva, no hay prácticamente ninguna encuesta que dé continuidad al gobierno populista de Manuela Carmena, apoyado por el Partido Socialista. Y si nos mantenemos así y hacemos una buena campaña, podríamos estar gobernando a partir de, espero, el día 26. Y hoy jueves hemos conocido la decisión del Juzgado de Valencia de procesar al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por la construcción de un circuito urbano de Fórmula 1. El Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia le acusa de haber hecho un uso indebido de fondos públicos y de haber beneficiado a varias empresas privadas que habrían entregado fondos para ser elegidas.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, declarará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el próximo 15 de mayo como investigado por un presunto delito de desobediencia al incumplir la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de edificios públicos. Plaza de Sant Jaume. Marco Chiazza, buenas tardes. Así es, Patricia, muy buenas tardes. Quim Torra ha propuesto declarar el próximo 15 de mayo y aunque coincidirá con la plena campaña para las municipales y las europeas, la Fiscalía en principio no se opone a esa fecha, aunque la última palabra la tendrá el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Ramos, que deberá ratificar esa fecha o bien presentar alegaciones. Recordemos que Quim Torra declara como investigado por un delito de desobediencia tras desoír a la Junta Electoral Central, que le ordenó que retirara los lazos y las esteladas de los edificios públicos de Cataluña, y por eso acusa a Torra de desatender el mandato de la Junta Electoral Central, que le acusa de haber desobedecido ese mandato de forma deliberada y consciente para mantener la simbología partidista en los edificios públicos. Finalmente, Quim Torra retiró la pancarta a favor de los presos y la sustituyó por una pancarta que cuelga a esta hora y que pide la libertad de expresión y la libertad de opinión, y a la que la Fiscalía y a la que la Junta Electoral Central no se opuso. En Girona ha fallecido un pescador al incendiarse el pesquero en el que navegaba. A bordo de esta embarcación iban 4 tripulantes que, al verse sorprendidos por las llamas, saltaron al agua. Uno de los pescadores ha fallecido mientras esperaba ser rescatado. El accidente se ha producido cuando faenaban en aguas francesas a 11 millas de Port de la Selva. De momento se desconocen las causas del accidente. Hoy hemos conocido la fecha en la que se celebrará el juicio contra Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz. Será el próximo 9 de septiembre y durará al menos 10 días, según indica la presidencia de la Audiencia Provincial de Almería. Será un jurado popular quien la declarará culpable o no de los cargos que se le imputan. La Fiscalía ha solicitado para Quezada la prisión permanente revisable. Con motivo del Día de la Madre, que se celebra el próximo domingo, Save the Children ha publicado un informe en el que afirman que el 25% de las familias monoparentales encabezadas por mujeres se encuentra en riesgo de pobreza. Nuestra compañera Elena Chávez nos amplía estos datos. Sí, Patricia, una cifra alarmante teniendo en cuenta que en España hay un total de 1,8 millones de hogares monoparentales. De esta cifra, 1 de cada 4 familias de este tipo se encuentra en una situación de pobreza severa, y la cruda realidad a la que se tienen que enfrentar estas mujeres cada mes es que no pueden afrontar los gastos diarios de sus hogares. El 17% de ellas tienen dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler de sus viviendas, el 14% no pueden encender la calefacción y el 8% tienen problemas para llenar la nevera. Pero esta situación no acaba aquí. Estas madres no solo están expuestas a la pobreza, también tienen problemas para salir de ella. Se encuentran atrapadas en este círculo. La falta de oportunidades laborales, la precariedad y la imposibilidad de conciliar su vida laboral con la familiar hacen que sea imposible mejorar la situación económica familiar. En definitiva, estas familias están viviendo en un panorama insostenible, y con esta investigación Save the Children ha querido realizar un llamamiento al Estado y ha solicitado que se reconozca a estas familias una categoría especial, al igual que se hace con las familias numerosas. También ha pedido que se aumenten las prestaciones en un mínimo de 100 euros al mes, para que así España deje de ser uno de los países europeos que menos reduce la pobreza. Sube el precio de la luz en el mercado mayorista. En abril se ha encarecido hasta un 3,3% respecto al mes de marzo. Esto se debe al incremento de los costes del CO2 y a una caída de la demanda durante la Semana Santa. La factura de la electricidad cerró el pasado mes con un precio medio de 50,42 euros por megavatio, un precio un 18% más alto respecto al año anterior. Espérate, que no tengo ni idea. Un poquito. Y Sevilla se prepara y ultima los detalles para la Feria de Abril. Desde mañana 4 de mayo hasta el próximo día 11, los sevillanos podrán disfrutar de uno de los principales acontecimientos de la ciudad hispalense. Este año, al igual que en 2011 y 2014, se celebra a principios de mayo debido a que la Semana Santa ha sido más tardía. Esta celebración está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional
y se espera una gran afluencia de turistas. Los sevillanos ya se preparan para la cita. Tenemos ganas ya de que empiece la feria. Como casi todos los años. Al final nos cogen el toro, pero bueno. Ya llevo muchos años trabajando y sí, vamos, eso es todos los días las manos levantadas para pedirte una copita. El Papa Francisco está a punto de encarar un nuevo viaje internacional. Esta vez su destino será Bulgaria y Macedonia del Norte, aunque el viaje no comenzará hasta el próximo domingo, pero hoy mismo Francisco ha querido enviar un mensaje a los búlgaros en el que expresa su alegría por esta visita. Ir a Bulgaria será para mí y para mis colaboradores una peregrinación en el signo de la fe, de la unidad y de la paz. En efecto, vuestra tierra es patria de testimonios de la fe. El viaje del 5 al 7 de mayo a Bulgaria y Macedonia del Norte será breve pero intenso. Ningún papa hasta la fecha visitó Macedonia del Norte y solo Juan Pablo II viajó a Bulgaria. Fue en el 2002, 3 años antes de fallecer. Aproximadamente el 60% de la población de los dos países son cristianos ortodoxos. Los musulmanes son numerosos en Macedonia del Norte, con más del 30%, mientras que en Bulgaria no llegan al 10%. Los católicos son una minoría, junto a otras iglesias protestantes no llegan al 2%. Francisco afrontará dos grandes temas: ecumenismo y la crisis de los refugiados. Las oleadas de refugiados venidos de Oriente Medio y África han generado tensiones en la zona, donde hasta el momento había una buena convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. Francisco rezará ante el trono de Cirilo y Metodio, patrones de Europa, visitará un campo de refugiados y participará en un acto interreligioso por la paz. Recordará que Angelo Roncalli, futuro Juan XXIII, fue visitador apostólico en Bulgaria entre 1925 y 1934. Este fue su primer destino diplomático y le ayudó mucho en el futuro, a la hora de enfocar, como papa, el ecumenismo. Macedonia del Norte es la patria de Madre Teresa de Calcuta, por eso parte del viaje estará marcado por esta figura. Tras los encuentros con las autoridades públicas del país, Francisco visitará el memorial dedicado a Madre Teresa. Lo acompañarán otros líderes religiosos. Al terminar, mantendrá un encuentro con pobres. El Papa también tendrá una particular reunión ecuménica e interreligiosa. Sus interlocutores no serán líderes espirituales, sino jóvenes. Francisco hará más viajes a esta región de Europa a lo largo del año. Su próxima cita será en junio, cuando visite Rumanía. Los votantes ingleses han castigado a los dos grandes partidos británicos en las elecciones locales celebradas en Inglaterra e Irlanda del Norte. El Partido Conservador de Theresa May ha salido como claro perdedor por su cuestionada gestión del Brexit. También la oposición, el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, ha salido perjudicado por negociar con May un acuerdo de salida. El gran vencedor de la noche ha sido sin duda el Partido Liberal Demócrata, que ha logrado ganar 212 asientos en ayuntamientos. Y en la India, el ciclón Fani está azotando la costa este del país, donde se espera que las fuertes rachas de viento alcancen los 200 kilómetros por hora. Casi 1 millón de personas han sido desalojadas de sus hogares como medida de precaución. Ahora los servicios de emergencia continúan trabajando en la evacuación y en el rescate de los residentes de esta zona. La costa de la India suele sufrir con frecuencia el paso de ciclones. El último de ellos se produjo el pasado mes de octubre, dejando un saldo de 60 muertos. Y llega el fin de semana y con él los esperados estrenos de la gran pantalla. Estas son las principales películas que llegan a nuestros cines. Él no sabe nada de política. La vida del talentoso bailarín Rudolf Nureyev no fue nada fácil. El ballet no trata solo de reglas, debemos apuntar más alto. Tras desafiar a todo un país, pronto se convertiría en una estrella internacional del ballet. Quiero ser libre. Y prepárense para sumergirse en este misterio. Esto es mucho más peligroso de lo que piensas. 3 fareros a los que tras llegar a una isla abandonada, pronto les sucederá algo inesperado. Que Dios nos ayude. Tu mamá no puede ocuparse de ti, pero nos ha encargado que velemos por ti. La vida del pequeño Theo, un bebé al que dan en adopción, de pronto se cruza con esta madre adoptiva. Estoy preparada. Demostrando así que la esperanza y la fe es lo último que se pierde. 4 jóvenes radiografían la sociedad en la que viven. Intentando escapar, ponen rumbo a una desconocida ciudad.
donde un elefante de circo promete alejarlos de los problemas del mundo. Estamos a un solo paso de la victoria. Este largometraje retrata uno de los episodios más oscuros de la transición española. Si cedemos ahora, perdemos todo por lo que hemos luchado. 5 trabajadores que murieron asesinados por la policía tras una larga huelga por mejorar las cosas. Peter Mayhew, el actor que dio vida a Chewbacca en varias de las películas de la saga de Star Wars, ha fallecido a los 74 años de edad en Texas. El británico interpretó a este entrañable personaje en las 3 primeras películas originales de esta producción y en la segunda trilogía de la serie. En 1977 debutó con la película Sinbad, aunque la fama le llegaría con Chewbacca, un animal que no articulaba palabras, solo emitía aullidos indescifrables, pero ha conseguido convertirse en uno de los protagonistas más carismáticos de esta saga de ciencia ficción. Este viernes a las 10 de la noche podrán ver aquí en 13 la entrevista al abad de Montserrat, Josep María Soler. Durante la conversación con Irene Pozo, la directora de contenidos de esta casa, mantenida con motivo de la festividad de la Virgen de Montserrat, el abad ahonda en cuestiones de la actualidad como la protección a los menores y el papel de la Iglesia en la situación política actual. Yo creo que la Iglesia lo está haciendo, y estoy pensando también en la Iglesia de España o en la Iglesia en Cataluña también. Está intentando establecer puentes, favorecer situaciones de diálogo para superar la situación difícil y preocupante en la que nos encontramos o podemos encontrarnos en el futuro. Pues ya saben, a las 10 tienen una cita con 13 Televisión. Hasta aquí la información por nuestra parte. Les dejamos con Sara Valle y la previsión del tiempo. Disfruten del fin de semana.